Jerusalén despertaba con el rugido de la multitud. Era tiempo de Pascua, y peregrinos de todos los rincones de Judea y de tierras lejanas llegaban al templo para ofrecer sacrificios. El aire olía a incienso, sudor y monedas recién acuñadas. Pero el sonido más fuerte no era el de las oraciones, era el del comercio. Las puertas del templo, que debían resonar con cánticos, estaban cubiertas por los gritos de los vendedores. Los mercaderes ofrecían corderos, palomas y cabras a precios inflados. Los cambistas, sentados en mesas de madera, pesaban las monedas con balanzas injustas. El suelo sagrado se había convertido en un mercado profano, un lugar donde la devoción se compraba y se vendía como cualquier mercancía. En medio de aquel caos, un hombre caminaba lentamente, observando. Sus ojos, serenos pero profundos, recorrían los muros del templo que un día fue llamado Casa de Dios. Era Jesús de Nazaret. A su alrededor, la gente lo reconocía, algunos con respeto, otros con sospecha. Pero él no hablaba, solo miraba. Veía a los sacerdotes negociando ofrendas, a los pobres que venían con lo poco que tenían siendo rechazados, y al sonido del metal reemplazando el sonido de las plegarias. Cada paso que daba sobre aquel suelo profanado era más pesado que el anterior. El fuego de la justicia divina ardía en su interior. Porque aquel lugar, destinado a la presencia de su Padre, había sido tomado por la avaricia del hombre. El templo ya no reflejaba el cielo, sino el orgullo de la tierra. Jesús se detuvo en el centro del atrio, y mientras la multitud seguía comerciando sin notar lo que se avecinaba, el silencio del Creador se tornaba en una tormenta contenida. El bullicio del mercado seguía su curso, ajeno a la mirada que lo atravesaba todo. Jesús permanecía quieto, observando las monedas tintinear, los animales balar y los cambistas discutir con los peregrinos. Pero en su interior, algo sagrado crecía. Era el celo del Hijo por la casa de su Padre. El pueblo había convertido lo santo en negocio. El templo ya no era lugar de oración, sino de abuso. La fe se había vuelto una transacción. Jesús inclinó la cabeza, cerró los ojos y respiró profundamente. Sus manos se movieron con calma, recogiendo unas cuerdas del suelo, cuerdas que los comerciantes usaban para atar los animales del sacrificio. Las entrelazó con firmeza, hasta formar un látigo. El sonido del cuero al tensarse fue como un presagio. Y entonces la calma se quebró. Jesús levantó la vista y su voz tronó por encima del bullicio como un trueno en medio del cielo. Sus palabras no fueron gritos de ira humana, sino el rugido de la justicia divina despertando. Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. El eco de su voz hizo temblar el aire. Los vendedores se giraron, confundidos y temerosos al ver la furia en su mirada. Ya no veían al hombre manso del camino, sino al Hijo del Dios vivo, lleno de una autoridad que ningún sumo sacerdote podía igualar. El primer golpe del látigo rasgó el aire, y el mercado del templo conoció el terror de su propia culpa. El Cordero de Dios estaba purificando su casa. El látigo cisbó en el aire y el estruendo del cuero golpeando las mesas rompió el bullicio del mercado. Las monedas se elevaron en destellos de plata y bronce, cayendo sobre el suelo como lluvia metálica. Los cambistas gritaron, los animales se dispersaron, las jaulas se abrieron, y un caos sagrado tomó el lugar. Jesús avanzaba entre las mesas volteadas, y con cada paso el miedo crecía. Su voz, fuerte y llena de autoridad, se elevaba entre el estrépito. «¡Saquen esto de aquí! ¡No conviertan la casa de mi Padre en un mercado!». Las palabras eran fuego. No había odio, pero sí una justicia pura, irresistible, antigua como la voz del Sinaí. Los vendedores retrocedían, tropezando entre ellos, intentando salvar sus bienes, pero todo intento era inútil. Los bueyes corrían por el atrio, las palomas volaban asustadas, y el sonido del dinero rodando sobre la piedra se mezclaba con el eco del látigo.
Nadie podía detenerlo. Los guardias del templo no se atrevían a acercarse. Los sacerdotes desde las escalinatas miraban con desconcierto. El hombre de Galilea estaba solo, pero parecía más poderoso que todo el sistema que dominaba el lugar. En su rostro no había descontrol, sino determinación. Su ira no era humana, sino el reflejo del amor herido del Padre. Porque donde hay corrupción en lo sagrado, la justicia de Dios no calla. Y así, en cuestión de minutos, el bullicioso mercado del templo quedó vacío. Solo el eco de las monedas rodando recordaba el pecado que allí se había cometido. El aire, antes denso por el comercio, ahora estaba limpio. El templo, por primera vez en años, respiraba santidad. El estruendo había cesado. Las mesas yacían volcadas, las monedas rodaban hasta detenerse. Y el aire, antes saturado por el olor a animales y a sudor, ahora tenía el aroma limpio del incienso y la piedra antigua. El templo estaba en silencio. Ni los sacerdotes se atrevían a hablar. Solo los pasos de Jesús resonaban en el suelo sagrado, cada uno firme, lleno de una calma que pesaba más que el miedo. A su alrededor, los rostros lo miraban con una mezcla de terror y asombro. Nadie se movía. Nadie entendía completamente lo que acababa de presenciar. Los cambistas se agachaban en silencio para recoger las monedas que quedaban, sus manos temblando al rozar el suelo. Algunos vendedores huían con lo poco que podían cargar, mientras otros se quedaban, paralizados, observando a aquel hombre que había enfrentado al poder religioso sin un ejército, solo con la verdad ardiendo en el corazón. Jesús alzó la vista hacia el altar. Su respiración era pausada, pero en su mirada aún brillaba el fuego de la justicia divina. No necesitaba decir más. El templo sabía lo que había pasado. Los niños escondidos entre los pilares lo miraban con ojos asombrados, como si vieran en él algo más que un hombre, una fuerza que venía del mismo cielo. Y en ese silencio solemne, los muros del templo parecían volver a recordar quién era su verdadero dueño. Jesús había limpiado la casa de su Padre, y en esa limpieza no solo había derribado mesas, sino también las mentiras que el hombre había construido sobre lo sagrado. El viento sopló entre los patios, y el eco del látigo se perdió en la distancia, dejando tras de sí la paz del orden restaurado. El silencio no duró mucho. Desde los escalones del atrio superior comenzaron a descender los fariseos y escribas. Sus túnicas finas se mecían con el viento, sus rostros tensos, llenos de indignación contenida. El golpe había sido más que físico. Jesús no solo había volteado sus mesas, había golpeado el corazón de su hipocresía. Se acercaron a él con paso rápido, murmurando entre ellos, buscando una palabra, una acusación, algo con lo que pudieran manchar al hombre que acababa de humillarlos ante el pueblo. El sacerdote principal habló primero, su voz llena de rabia y fingida autoridad. ¿Con qué derecho haces esto? ¿Qué señal puedes mostrarnos para probar tu autoridad? Jesús lo miró, sin temor, sin alterarse. En sus ojos había una calma imposible de quebrar. Y entonces pronunció palabras que atravesaron el aire como una espada invisible. Destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Los fariseos rieron, incrédulos. Algunos levantaron la voz, burlándose. 46 años llevó construir este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero Jesús no hablaba de piedras ni de muros. Hablaba del templo de su cuerpo, del día en que lo destruirían en una cruz y del amanecer en que volvería a levantarse con poder eterno. El pueblo lo escuchaba en silencio. No entendían del todo sus palabras, pero algo en su voz los estremecía. Era como si el propio Dios les hablara a través de aquel hombre. Los fariseos, sin respuestas, retrocedieron, sus rostros enrojecidos de furia e impotencia. Jesús no los atacaba con gritos ni amenazas, solo con la verdad que no podían resistir. El templo estaba limpio, pero el odio de los hipócritas,
apenas comenzaba a encenderse. El templo había recuperado su silencio, pero la ciudad entera no hablaba de otra cosa. Por los callejuelos, las plazas y los mercados, el nombre de Jesús de Nazaret se repetía en voz baja, como un fuego que se propaga en la oscuridad. Algunos lo llamaban profeta, decían que había venido con la fuerza de Elías, que su voz había hecho temblar los muros del santuario. Otros, más cautos, aseguraban que era un loco, un hombre peligroso que desafiaba el poder de los sacerdotes. Pero había quienes, al recordar la escena, sentían en su interior algo diferente. Una mezcla de asombro y reverencia, como si hubiesen presenciado no una rebelión, sino una revelación. Los ancianos recordaban las Escrituras: «El celo por tu casa me consumirá». Y algunos comenzaron a preguntarse si acaso aquel Galileo era el cumplimiento de esas antiguas palabras. Entre los peregrinos los rumores crecían. Unos contaban cómo el látigo de cuerdas había limpiado el atrio en minutos. Otros juraban haber visto un resplandor en su mirada, una autoridad que ningún hombre común podría poseer. Y mientras el pueblo murmuraba, los sacerdotes planeaban, porque el miedo que no se entiende pronto se convierte en odio, y el poder que se siente amenazado busca destruir lo que no puede controlar. Jesús, por su parte, ya se alejaba del templo. No buscaba aplausos ni defensa. Sabía que aquel acto no era el fin, sino el principio. Había plantado una semilla, una que crecería entre el polvo y la sangre, hasta florecer en redención. Y Jerusalén, sin saberlo, acababa de presenciar la primera sacudida del reino que estaba por venir. El sol comenzaba a ocultarse sobre las colinas de Jerusalén, cuando Jesús y sus discípulos dejaron atrás el templo. El aire era más fresco, y el bullicio de la ciudad se desvanecía entre los ecos del día. Caminaron en silencio por un tiempo, cada uno inmerso en sus pensamientos. Pedro fue el primero en hablar. Aún impresionado por lo que había visto, preguntó con voz temerosa: «Maestro, ¿por qué hiciste eso?». Jesús no respondió de inmediato. Sus ojos se perdieron en el horizonte, donde la luz del atardecer teñía el cielo de rojo. Luego habló, con una calma que contrastaba con la fuerza que había mostrado horas antes. «Mi Padre no habita en el ruido de las monedas ni en el orgullo de los hombres. Su casa es lugar de encuentro, no de comercio. Pero el corazón del hombre se ha vuelto como ese templo, lleno de intereses, vacío de fe». Los discípulos guardaron silencio. Cada palabra pesaba como piedra sobre sus almas. Comprendían que lo ocurrido no era solo una protesta contra el abuso, sino una lección viva sobre la verdadera pureza. Jesús continuó: «El templo que mi Padre desea limpiar no está hecho de piedra, sino de carne y espíritu. Cada uno de ustedes es una casa sagrada, y cuando permitan que la avaricia, el miedo o el orgullo entren en ella, deberán también derribarlos». Sus palabras se perdieron entre el viento, pero su eco quedó grabado en sus corazones. Esa noche, mientras acampaban fuera de la ciudad, el maestro contempló las estrellas y lloró en silencio. Sabía que la ira de los hombres crecería, pero también sabía que la voluntad del Padre era más fuerte que cualquier conspiración. El templo de piedra había sido limpiado, pero el templo eterno, el alma del hombre, aún esperaba su redención. Esa misma noche, mientras Jesús dormía bajo el manto estrellado del desierto, en Jerusalén se encendían las antorchas dentro de los muros del Sanedrín. El aire estaba cargado de ira y temor. Los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se habían reunido en secreto, sus rostros iluminados por la luz temblorosa de las lámparas. El eco de lo ocurrido en el templo aún resonaba por toda la ciudad. Algunos decían que aquel nazareno había obrado con justicia. Otros lo llamaban blasfemo, un agitador que debía ser detenido antes de que el pueblo lo siguiera. El sumo sacerdote, con voz grave y temblorosa,
golpeó la mesa con su bastón. ¿Hasta cuándo toleraremos que este hombre mancille la autoridad de la ley? Hoy expulsó a los mercaderes, mañana podría expulsarnos a nosotros. Uno de los ancianos respondió con voz baja: si lo atacamos abiertamente, el pueblo se levantará. Muchos creen que habla en nombre del Altísimo. Entonces Caifás, que observaba en silencio, murmuró: hay algo más peligroso que un hombre con poder. Es un hombre con fe. Si lo dejamos actuar, su palabra encenderá a Israel. Y cuando Roma vea el fuego, no dudará en aplastarnos. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Las miradas se cruzaron, llenas de miedo y cálculo. Sabían que el mensaje de aquel carpintero tenía algo irresistible. No buscaba oro ni poder, solo la verdad. Y la verdad era lo único que no podían controlar. Finalmente, uno de los escribas propuso: esperemos, observemos sus movimientos. No caerá por la fuerza, caerá por la astucia. Las antorchas se apagaron una a una, dejando el lugar sumido en tinieblas. En ese instante, el destino comenzaba a trazar el camino hacia la cruz, aunque nadie allí lo comprendiera aún. Mientras tanto, lejos de los muros y las intrigas, Jesús reposaba con serenidad, como si supiera que cada paso, incluso los más oscuros, formaban parte del propósito eterno. Con la aurora, Jerusalén volvió a llenarse de murmullos. La noticia del día anterior se extendía por las calles, llevada de boca en boca, de corazón en corazón. Jesús de Nazaret ha limpiado el templo. Los campesinos hablaban de él con asombro, los pobres con esperanza. Muchos decían que al fin alguien había enfrentado la corrupción que ellos sufrían en silencio. Aquel hombre no había usado espada ni ejército, solo su voz, su mirada y una autoridad que nadie podía explicar. Las mujeres en el mercado lo recordaban con respeto. Los niños jugaban imitando sus gestos. Y hasta algunos de los sacerdotes menores murmuraban que quizás, solo quizás, Dios había vuelto a hablar a través de un hombre. Jesús, mientras tanto, caminaba entre la multitud, sin buscar reconocimiento. Su rostro sereno contrastaba con la emoción del pueblo. Sabía que la gloria del hombre es fugaz, y que cada aplauso que nace de la emoción puede transformarse mañana en juicio. En una colina cercana, los discípulos se reunieron a su alrededor. Pedro hablaba con fuego en la voz: «Maestro, todos te siguen. El pueblo te llama profeta, te aclama como al enviado». Jesús lo escuchó y con una sonrisa suave respondió: «Que no se maravillen por lo que han visto, sino por lo que está por venir. El verdadero templo no está hecho de piedra, está en el corazón de quien cree». Sus palabras eran semilla en tierra fértil. El viento las llevó entre los olivos y muchos que las escucharon sintieron que algo dentro de ellos despertaba, algo que el dinero ni el poder habían podido comprar: la fe viva. Pero mientras la luz se expandía entre los humildes, la sombra también crecía en los rincones del poder. El Sanedrín preparaba su próxima jugada. Los ojos de los envidiosos ya estaban fijos sobre el Hijo del Hombre. Y así, mientras el pueblo despertaba al amor, el sistema se preparaba para el miedo. Pasaron los días, y el templo volvió a llenarse de vida. Los mercaderes, aunque con temor, regresaron a sus puestos. Las monedas sonaban de nuevo, aunque con un eco diferente, como si las paredes mismas recordaran la ira divina que las había estremecido. Jesús caminó una vez más hacia Jerusalén. Sus discípulos, preocupados, le advirtieron que los sacerdotes lo buscaban, pero él siguió avanzando, con paso firme, con la serenidad del que conoce el final de la historia. Cuando llegó al templo, el bullicio se detuvo por un instante. Los hombres que comerciaban bajaron la vista. Las mujeres se apartaron con respeto, y los niños corrieron hacia él con risas y flores. El contraste era profundo: la inocencia frente a la codicia, la pureza frente a la hipocresía. Jesús se arrodilló para recibir a los pequeños.
Ellos lo rodearon y sus voces llenaron el aire con alabanzas espontáneas. Los sacerdotes, viendo esto, se enfurecieron aún más. Uno de ellos con voz tensa se acercó y dijo: «¿Oyes lo que gritan esos niños? ¿No los vas a callar?». Jesús alzó la mirada y respondió con una calma que desarmaba: «De la boca de los pequeños y de los que maman, Dios ha preparado su alabanza». El silencio cayó sobre los presentes. Los poderosos no sabían qué responder. Y el pueblo, viendo la escena, comprendió que aquel hombre no solo había limpiado el templo de objetos, sino también de mentiras. Esa tarde, Jesús permaneció en los atrios, enseñando con palabras que atravesaban las almas como luz entre las sombras. Cada historia, cada parábola, era una piedra más en el verdadero templo que estaba construyendo. Uno que ningún ejército podría destruir. Pero en los corredores oscuros del palacio, las manos de los enemigos ya escribían su condena. El templo había sido purificado, pero el corazón del hombre aún necesitaba ser redimido. Y ese precio sería más alto que cualquier sacrificio anterior. La ciudad respiraba tensión. El eco de las enseñanzas de Jesús se extendía como fuego entre el pueblo. Cada palabra una chispa, cada gesto una luz que incomodaba a quienes vivían en la sombra del poder. Los sumos sacerdotes y los ancianos se reunieron en lo profundo del templo. No era un consejo santo, sino un círculo cerrado de hombres temerosos de perder su autoridad. Las paredes callaron y las lámparas temblaron como si incluso el fuego dudara de estar presente en aquella conspiración. «No podemos dejar que siga», murmuró uno, golpeando la mesa con frustración. «La gente lo sigue. Cada día crecen más los que creen en él». Otro con voz baja y mirada calculadora respondió: «Si lo dejamos, todo nuestro orden caerá. Roma preguntará por qué lo permitimos. Debemos actuar, y actuar ya». Pero uno de los más ancianos levantó la mano. «No podemos capturarlo frente al pueblo. Se volverían contra nosotros. Necesitamos hacerlo en secreto». Silencio. Miedo disfrazado de estrategia. Orgullo disfrazado de justicia. Entonces una figura apareció en la penumbra, su sombra temblando contra el muro. Era Judas. Su rostro mostraba lucha interna, pero sus ojos cargaban un peso imposible de esconder. No lo movía la convicción, sino el conflicto, la duda, y quizás una desesperación que aún no comprendía. «¿Qué me darán si se los entrego?», preguntó con voz tensa. Un susurro recorrió la sala y con cada moneda que cayó sobre la mesa, el sonido del metal se mezcló con el presagio del destino. 30 piezas de plata. Y el plan quedó sellado. Los sacerdotes sonrieron satisfechos, convencidos de haber asegurado su poder, sin darse cuenta de que estaban entrando en el guión eterno escrito desde antes del tiempo. El cordero no era atrapado, se ofrecía. Afuera, la noche cubrió Jerusalén como un presagio, y el ruido del mercado se desvaneció. En algún rincón, Jesús enseñaba aún como si supiera que el amanecer traería la hora más oscura. El plan estaba en marcha, pero la historia apenas comenzaba a revelarse. En un aposento alto, oculto del bullicio de Jerusalén, Jesús se sentó con sus discípulos. La ciudad afuera dormía inquieta, pero dentro de aquel cuarto el tiempo se detenía. Una lámpara de aceite iluminaba suavemente sus rostros. El pan sobre la mesa, el vino en la jarra. Nada diferente a una cena común. Y sin embargo, todo el cielo contenía la respiración. Jesús miró a cada uno de ellos con amor profundo, un amor que veía más allá de la traición, más allá de la duda, más allá del miedo que pronto los haría huir. «He deseado mucho comer esta Pascua con ustedes», dijo con voz serena. Sus palabras eran suaves, pero su peso eterno. Los discípulos se miraron entre sí, inquietos. Había algo en el aire, una mezcla de misterio, tristeza y grandeza sagrada. Jesús tomó pan, lo partió lentamente, y el sonido del pan rompiéndose pareció quebrar el silencio del universo.
Este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Luego tomó la copa. El vino reflejó el brillo de la lámpara, pareciendo sangre bajo la luz dorada. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Los discípulos bebieron, sin comprender del todo, como niños que escuchan una profecía sin entender su magnitud. Pero Jesús sabía que la traición ya caminaba hacia él, que la cruz ya se levantaba en el horizonte. Y aún así, sus ojos no mostraban miedo, sino amor. Luego, con voz que mezclaba ternura y solemnidad, anunció: «Uno de ustedes me entregará». Un estremecimiento recorrió la mesa. «¿Acaso seré yo, Señor?», se escuchó una tras otra. Judas bajó la mirada. Jesús lo miró, no con rencor, sino con compasión infinita. «Lo que vas a hacer, hazlo pronto», susurró. Judas salió, y al cerrarse la puerta tras él, pareció que la oscuridad lo abrazaba. Dentro del aposento, Jesús comenzó a cantar un salmo con sus discípulos. No un canto triste, sino uno lleno de fe, porque, aunque noche caía, la luz ya había vencido desde antes del principio. El eco del látigo en el templo se ha apagado, los mercaderes ya no gritan, y el polvo levantado por los animales expulsados ha vuelto a caer. Pero la historia no terminó ahí, porque aquel templo de piedra era solo un símbolo, un reflejo de algo mucho más profundo, el templo que cada ser humano lleva dentro. Hay mesas que siguen instaladas en el corazón, mesas de orgullo, de ira, de vanidad, mesas donde se negocia la paz por conveniencia, la fe por apariencia, la verdad por comodidad. A veces, dejamos que el ruido del mundo se siente en el centro de nuestra alma y trate la fe como mercancía. Pero Jesús, el mismo que volteó mesas, el mismo que no toleró corrupción en la casa de su Padre, sigue entrando hoy, con el mismo fuego santo, con la misma autoridad divina y el mismo amor que corrige para salvar. Y si lo dejamos entrar, Él no entra con violencia para destruirnos, sino con firmeza para restaurarnos, no para humillarnos, sino para rescatarnos de lo que nos destruye por dentro. Porque el templo más precioso que Dios ha elegido no es de mármol, ni de oro, ni de cedro. Es tu vida. Tu corazón fue creado para ser morada del Espíritu, refugio de paz, casa de oración, hogar de esperanza. Por eso, cuando Él voltea las mesas internas, no es castigo, es liberación. Hoy, la pregunta que resuena a través de los siglos es simple, pero poderosa. ¿Qué mesas necesita Jesús volcar en tu corazón? Sea cual sea la respuesta, no temas. El que expulsa lo corrupto es el mismo que llena de vida, el mismo que restaura el templo, el mismo que transforma ruinas en santuario. Y cuando Él reina dentro, la paz vuelve, la fe respira, y el alma renovada se convierte en la casa que Dios siempre soñó. Porque tu corazón no fue hecho para el comercio, sino para la eternidad. Amén.